del capítulo, por ejemplo, hay medicamentos que se van a eliminar en la a través de la leche materna, y cobra importancia por el hecho de que si están alimentando a un bebé con leche materna, pues, y se está eliminando el fármaco, pues el bebé va a recibir parte del medicamento, ¿no?, cuando ingiera la leche materna, ¿no? Y también se hablan de otras vías en general, pero estas son las más importantes. Este concepto de circulación enteropática ya lo vimos. Me gustaría que alguien me pudiera explicar la circulación enteropática y cuál sería la importancia de la circulación para la farmacología. ¿Alguien que me pueda ayudar en esta parte? Sí, doctor. ¿Quién habla? Soy Job. A ver, Job, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que cuando nos dan, por ejemplo, un fármaco oral o en general cualquier xenobiótico, pues llegan a los intestinos y ahí se absorben a través pues, de los intestinos, ¿no? De las microbiologías, todo eso. Y bueno, lo que pasa es que luego llega a la sangre venosa y esta va a su vez al hígado a través de la vena porta. Entonces lo que pasa es que en el hígado se vuelve a procesar y se vierten a la bilis, y la bilis pues se secreta por el conducto colédoco de nuevo a la luz intestinal, y vuelve a pasar eso hasta que al final, o sea, y cada vez cierta cantidad de fármaco se va excretando por las heces, y así da pues varias vueltas, por eso es una circulación, y esto causa que el fármaco esté más tiempo en el cuerpo, que tenga una mayor biodisponibilidad, y pues se debe tomar en cuenta con las dosis igual, porque si otros fármacos no pasan por la circulación enteropática, van a tener una menor biodisponibilidad y por tanto pues se tendría que ajustar la dosis. Exacto, ¿no? De alguna manera, esa es como definición de qué es lo que es la circulación, y la repercusión en farmacología es que si hay medicamentos que tienen esa circulación, pues aunque se metabolicen en el hígado y se eliminen en la luz intestinal, si hay una enzima que separa el ácido glucurónico del medicamento, pues al separarlo, y si es liposoluble, pues se vuelve a reabsorber y vuelve a entrar a la circulación. Uno dice, bueno, vuelve a entrar a la circulación, se va a metabolizar, pues sabemos que hay una parte que se metaboliza. No sería la primera vez, pero sí sería la primera vez de esa segunda vuelta del medicamento, una vez que se había eliminado, que se vuelve a absorber, pues obviamente una parte es metabolizada en el hígado, dependiendo del fármaco, ¿no? Pero hay una parte que va a entrar a la circulación sistémica y por lo tanto, pues va a contribuir a que la vida media del fármaco pues se prolongue, pues de más tiempo allá, ¿no? Entonces, es algo que se da fisiológicamente, pero que cuando damos un medicamento hay que considerarlo, porque eso va a explicar que aumente la vida media. Ahorita vamos a ver una parte que es de utilidad de aplicación de esto, ¿no? Por ejemplo, los factores que influyen sobre la circulación enteropática de alguna manera están relacionados con pues, los factores que van a influir en la absorción del medicamento. Nada más aquí estamos hablando de algo que ya se excretó, pero que regresa otra vez, ¿no? Entonces son los mismos factores, el pH luminal, hablando del tubo digestivo, que ahorita vamos a ver que el fármaco pues tenía que ver con el pK del fármaco. Ya sabemos que un fármaco ácido se va a absorber mejor en un medio ácido y un base en un medio básico, ¿no? Entonces el vaciamiento gástrico igual mencionamos, ¿no? Si está en el tubo digestivo, se absorbe, se aumenta el vaciamiento gástrico, pasa más rápido al intestino y por lo tanto se va a absorber más a nivel intestinal, ¿no? Al contrario, si se retrasa el vaciamiento gástrico. Traza intestinal igual, ¿sí? Si aumenta el traza intestinal, menos tiempo en el tubo digestivo, menos se va a reabsorber, tener la oportunidad de que se reabsorba, ¿no? Igual si disminuye la velocidad del tránsito y además el fármaco que se reabsorbe, pues obviamente va a estar más tiempo expuesto a la superficie y por lo tanto se va a absorber mayor, ¿no? Más. La superficie, pues igual el flujo sanguíneo va a contribuir a que pueda regresar otra vez. La presencia de alimentos, o sea, si un medicamento evita la absorción del medicamento, aunque haya circulación hepática, pues la presencia del alimento, pues va a evitar que se reabsorba, ¿sí? O sea, son los mismos factores, se dan cuenta, que tienen que ver con respecto a la absorción. Y el fármaco, esos son los mismos, enfermedad gastrointestinal, y de fármaco ya habíamos dicho el pK, qué tan Doctor, liposoluble es, ¿sí? creo que no está compartiendo pantalla. Ah, caray, hace rato. Hace un momento. Hace un momento se perdió, entonces ahorita digo, vamos a ver. O sea, no fue todo, ¿no?
No, no solo fue lo último de... Lo último. Sí. Ok. No sé qué momento se fue, ok. Entonces les digo, son los mismos factores que hemos visto para la absorción, pero ahorita relacionados con la circulación enteropática, que ya lo hemos visto, ¿no? Para cada uno de ellos. Aquí vean el pK, el coeficiente de partición aceite-agua, que también pues, solo es, el tamaño molecular y gradiente de concentración, ¿de acuerdo? Y aquí le agregan la formulación, la forma en la que se dio el medicamento. Si está soluble, pues se va a absorber más. Si está en un medicamento que la presentación, por eso también aquí está más bien relacionado con la parte de la absorción del medicamento, ¿no? No tanto con la reabsorción, porque se supone que ya este factor ya influyó, ya se absorbió y se está eliminando, se está volviendo a reabsorber en la circulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, fármacos que experimentan circulación enteropática. No es necesario, importante ahorita, ¿no? Sepamos cuáles son los fármacos que tienen circulación enteropática. De hecho, sí me menciono que igual hablamos mucho de la importancia de las reacciones adversas, pero inclusive estás viendo pacientes, como médico ya práctico, tú dices, pues sí me sé algunas reacciones adversas, pero no me sé todas las reacciones adversas. Si estás estudiando farmacología, pues te obliga a leer reacciones adversas, pero muchas veces, por ejemplo, soy como pediatra, leo reacciones adversas de medicamentos, dando clase de farmacología de medicamentos que no utilizo, por ejemplo. Entonces, esos pues se me olvidan. Pero cuando ya vas utilizando medicamentos, pues te vas aprendiendo algunas reacciones adversas, porque tristemente las ves. Y pues esas así como que no se olvidan cuando vas teniendo la experiencia de verlas, ¿no? Otras las tienes que aprender, porque las lees y son muy frecuentes, pues algunas te las sabes. Entonces, obviamente hablando de estudiantes que están viendo por primera vez, pues así como siempre decimos, pues las reacciones adversas las más importantes, las más frecuentes, ¿no? Cuando vemos que sepan algo, no tienen que sabérselo todo. Eso es para reacciones adversas. Si yo hablo de fármacos que tienen circulación enteropática, que se aprendan todos esos cuáles, o sea, pues estamos como un ejercicio de memoria, pero al final, al rato se les va a olvidar, porque si no los utilizan, pues se olvida. El concepto, entonces no lo utilizamos, se nos va olvidando, ¿no? Pero algunos puntos sí vamos a mencionar para que vean un poquito la aplicación y ya en base a su experiencia y su práctica, ya cuando vean pacientes, van a ver que esto poco a poco lo van a ir aprendiendo y lo van a tener que volver a leer y aprender, ¿no? Pero, por ejemplo, digoxina, vean, el hecho de que experimenten circulación enteropática. Yo sé que la digoxina tiene una circulación enteropática y digamos, ¿cómo es que de alguna manera se me quedó, no? Viene una toxicóloga aquí a la Facultad de Medicina hace un tiempo y da un curso de toxicología y empieza hablando de que pacientes que reciben, la pregunta fue que ella dijo, ¿no? Si un paciente llega intoxicado con digoxina y tomó digoxina vía oral, ¿sí? En su casa tomó digoxina, tomó una sobredosis y llega con datos de intoxicación con digoxina. Hay todo un tratamiento para esos pacientes, ¿no? Pero la pregunta es, si le podrían dar carbón activado para evitar la toxicidad, pues entonces, pues dice, si lo tomó por vía oral y le doy carbón activado, ¿se acuerdan? No sé si mencioné, entonces de fisiología sí lo dije, pero con ustedes es el carbón activado, hagan de cuenta carbón que ustedes conocen, muéranlo, hagan un polvito, lo diluyen en agua y se lo ponen a través de una sonda al paciente. Y cómo funciona el carbón activado es que las sustancias quedan adheridas al carbón activado y evita que se absorba. Entonces, pues sí se oye lógico que si tomó por vía oral y le doy carbón activado es parte del manejo para el paciente que está intoxicado. Ahora, ¿qué pasaría? La pregunta fue, si el paciente se intoxica con digoxina, pero fue con digoxina administrada por vía intravenosa, ¿no? ¿Darían ustedes carbón activado? Entonces, de todos los que estaban allá, pues todos dijeron, pues no soy el lógico, ¿no? Pues si lo estoy dando por vía intravenosa, no es por vía oral, no tiene caso que yo dé carbón activado para que evitar que se absorba, porque se lo estoy dando por vía intravenosa. Yo pienso que lo doy por vía intravenosa, los niveles en sangre están aumentados y por lo tanto no tiene caso que yo dé carbón activado cuando se administró por vía intravenosa. ¿Sí me explicó? Pero la respuesta era sí. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí se puede dar? Porque aunque lo den por vía intravenosa, si tiene niveles tóxicos, se va a metabolizar en el hígado, se va a unir con ácido glucúrico, va a pasar al intestino y ahí se va a separar.
y una gran cantidad de digoxina se va a volver a reabsorber a la sangre. Entonces, aunque se hayan dado por vía intravenosa, si el paciente tiene alta intoxicación, sí se justifica usar carbono activado a través del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Y la explicación es esta, que tiene una gran secreción enteropática. Pero me sé esta de digoxina porque en esa sesión, pues fui el único que me la sabía, pues porque daba clases de farmacología. No porque yo fuera pediatra y estoy acostumbrado a ver pacientes intoxicados con digoxina. ¿Me explico? Y los demás, pues si no usan, no ven pacientes con digoxina, pues no se lo saben. ¿Sí? Entonces, por eso es que van a ver varias cosas que yo siempre digo, lo van a aprender. Es bueno que sepan cosas generales, pero mucho lo van aprendiendo en la práctica. Cuando están en el hospital y ven un paciente, oye, presentó la intoxicación y le dieron tal cosa. Y se lo van aprendiendo, porque en base a lo que van viendo, es lo que más fácil aprende. ¿Sí? Entonces, pues todos los demás, si me preguntan al rato de la morfina, se me va a olvidar, ¿no? Entonces, todos esos medicamentos, pues sí, veo que, ok, sí son, tienen gran exposición enteropática. Quizá el concepto es, tengo un paciente que toma una sobredosis de X medicamento, y si tengo carbono activado como una opción para el tratamiento, lo que haría es buscar mi libro de farmacología y veo si tiene una secreción enteropática importante. Si es así, justifico dar el medicamento y me lo voy aprendiendo. ¿De acuerdo? Porque tampoco es que lleguen a cada rato los pacientes intoxicados con cada uno de los medicamentos. Por ejemplo, el lorazepam, como el diazepam, que sí es algo que posiblemente pueda ser de uso común o que haya más probabilidad que se encuentre un paciente que tiene esto, peroxicam, meloxicam, AINES, ¿no? Pues igual podría ser, sí se usa, pero no son los más frecuentes, ¿sí? Entonces, esto en base a que ustedes vean y tengan la experiencia, pues posiblemente vayan aprendiéndose cuál podría ser manejado con carbono activado o cuál no, ¿sí? Por lo general, cuando te cae un medicamento y no recuerdas, en sí tal vez sepas cómo funciona, pero no recuerdas si tiene o no tiene secreción enteropática, pues lo que hacemos es regresamos al libro, revisamos y vemos si está indicado o no, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es nada más para saber, ¿hay fármacos? Sí. ¿Cuál es la consecuencia? Prolonga el tiempo de vida media. El tiempo que está en sangre es mucho mayor. Y si es mucho mayor, pues prolonga la duración de los efectos. Por ejemplo, digoxina, van a ver que la vida media de la digoxina, igual me la sé por eso, son 36 horas. En 36 horas baja la mitad de su concentración plasmática. Entonces, en clínica lo vamos a usar digoxina, dosis de digoxina cada 24 horas, porque tiene una vida prolongada, y parte de la vida prolongada es que tiene esa circulación enteropática. ¿Sí? Entonces, si además, bueno, tienen una sobredosis, pues obviamente va a ser más el riesgo de que tenga más tiempo de vida media más prolongada y aumento la duración de los efectos, pero no solamente los terapéuticos, sino aparición de efectos tóxicos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nada más para saber, existen algunos y posiblemente tengan que volver a checar esto, ¿no? Otro importante, lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué importancia tiene la excreción de fármacos en la leche materna? Pues es eso lógico, ¿no? Si la mujer está atada con medicamentos y está lactando, pues ahí existe el riesgo de dar ese medicamento. Para este sentido, van a haber fármacos que van a ver que están ya estructurados, relacionados con los cuales sí, cuáles no, cuáles hay que valorar el caso, si sí o no lo requiere, dependiendo de la salud de la mamá, considerando, ¿no? También a veces depende de, obviamente, no sé, le voy a dar paracetamol un AINES, pues sí le puede ser fetal leve, pero si lo va a tomar una vez porque tiene dolor de cabeza y no lo vas a tomar una cada 8 horas durante 15 días, pues no hay tanto problema porque le tome una dosis. ¿De acuerdo? Sobre todo si se justifica, por ejemplo, en caso de que la mamá tenga algún problema, ¿no? Entonces, siempre en cuanto vaya a dar medicamentos a mujeres embarazadas o lactancias, como que es un alto y hay que checar. Si no se sabe, decir, no lo sé, lo checo y veo si se lo puedo dar o no se lo puedo dar. Y también valorar el caso, ¿no? Hay veces que, obviamente, la mamá requiere un medicamento, por ejemplo, se me ocurre hipertensión. Bueno, hay dos ejemplos conocidos. La mamá es diabética. Si es diabética, no se puede dar durante el embarazo hipoglucemiantes, se maneja con insulina. O la mujer ya está lactante y es hipertensa, no se puede dar hipertensivos y ECAS, se da alfa-metildopa. Ya que no se quite, si no se controla,
pues hay que valorar, ¿no? La lactancia materna debe ser así, mínimo 6 meses, súper esencial 3, pero así lo recomendado son 6 meses. Ya pasaron 4 o 5 meses, la masa descontrolada y requiere otro medicamento para el bien del paciente, de la mamá, pues de modo sacrifica la leche materna. Pero mientras lo puedas dar cuando menos 6 meses, ya tienes 6, 7 meses. Sí, cierto, si lo toma un año o más tiempo es bueno, claro que es bueno, pero en este caso la mamá amerita un tratamiento que va a perjudicar al bebé, pues le quitas la leche materna a los 6, 7 meses y tratar a la mamá, ¿de acuerdo? Entonces el punto es tener en cuenta de que se puede eliminar en la leche materna, dice, factores que favorecen la excreción de la leche materna, dice, fármacos liposolubles, se distribuyen, atraviesan fácilmente la barrera, pues si es liposoluble puede atravesar, llegar fácilmente a la leche materna. Obviamente el tamaño molecular, pues sí, pues el tamaño. ¿Alguien me puede explicar? La leche dice, es ligeramente ácida, por lo que si los fármacos básicos se acumulan más en la leche. ¿Alguien me puede explicar este punto? ¿Por qué los fármacos básicos se van a acumular más en la leche materna? A ver, Andrés Felipe. ¿Tenemos, Andrés? Sería que porque si la leche es un medio que es ligeramente ácido, los fármacos básicos van a tender a estar en su forma que es ionizada, ¿no? O con carga y no van a atravesar, digamos, para reabsorberse y van a salir, pues por la leche, ¿no? Que es la que va a tomar el bebé. Hasta si están básicos, está en su forma ionizada. ¿Está en su forma disociada o no disociada? Estaría en su forma no disociada. No disociada de su forma libre. ¿Sí? Solo la ve antes de que cumpla su función. Si eso es un medio ácido, quiere decir que hay una alta concentración de iones de hidrógeno. Si son fármacos básicos y hay una alta concentración de iones de hidrógeno, entonces como son base, tienen la capacidad de unirse al ion de hidrógeno, ¿sí? De aceptar un ion de hidrógeno, entonces son base y el medio hay muchos iones de hidrógeno, entonces el fármaco que es una base acepta el ion de hidrógeno, cumple con su función de ser base, entonces queda en su forma no disociada. Y esa forma no disociada, en esa forma adquiere la carga y por lo tanto no puede, si se pasa por la leche materna, pues igual puede regresar, pero como es ácida la leche, entonces queda en su forma no disociada, su forma ionizada, y entonces queda atrapada en la leche, y entonces pues va a haber una mayor cantidad de medicamento en la leche materna. ¿Sí? A esa le llaman como trampa del medicamento por el pH, ¿no? Dice, las mujeres que son metabolizadoras lentas tienen mayores niveles plasmáticos. ¿Por qué? ¿Cuál sería la probable explicación por qué una mujer puede ser metabolizadora lenta? ¿A qué se refiere eso? Carolina Guadalupe. Carolina. ¿No está Carolina? Sí, doctor. A ver, Carolina, ¿a qué se refiere con que son metabolizadoras lentas? ¿A qué se refiere y por qué sucede eso? La verdad no se me ocurre. No te acuerdo, Carolina. Itan. La pregunta es que ¿por qué son metabolizadoras lentas o cuál sería su efecto? ¿Por qué son metabolizadoras lentas? No estoy seguro. Me imagino que debe tener alguna afectación en el hígado. Pues podría ser que estén afectados en el hígado. Pero estamos hablando de una enfermedad hepática, ¿no? ¿Sí? Si el fármaco se metaboliza en el hígado, pues obviamente el metabolismo va a estar lento, ¿no?
Pero aquí no está hablando de mujeres con hepatopatía, ¿no? Cirrosis, no, estamos hablando de mujeres que son metabolizadoras lentas. Haz de cuenta, aparentemente están sanas, pero son metabolizadoras lentas. ¿Cómo se explica eso? Tiene que ver con las hormonas, con los andrógenos. Bueno, sí hay diferencia en cuanto a los andrógenos, en cuanto a la pero tiene que ver con respecto a la excreción de los fármacos, a través de la secreción que vamos a ver al final. Estos son metabolizadores. Lo vimos en metabolismo. ¿Nadie? Si tienen metabolismos lentos, pues que va a haber mayor tiempo para la absorción de fármacos en la circulación. Claro. Pero vimos algo de metabolizadores lentos y rápidos. Cuando hablamos de metabolismo. Puede ser por los polimorfismos del P450. Exactamente, puede ser polimorfismos. ¿Se acuerdan? Hablábamos de que cuando es un fármaco que tiene un CYP-A4 alelo 8, por ejemplo, 9, y hay los isoformas, por ejemplo, le ponen 1 diagonal 1, que es en modo silvestre, que es que el 1 alelo de papá y mamá, normal, y tienen una cierta velocidad de metabolismo. Pero hay pacientes que tienen 1,3. ¿Qué significa? Que un alelo codifica una proteína normal, con actividad de la normal, ya determinada, pero el 3 implica que ese alelo sintetiza una proteína que tiene una pequeña variación, pero con esa variación la velocidad de metabolismo está disminuida. Por lo tanto, tiene dos enzimas, unas que trabajan, digamos, normal y otras que son lentas. Al final, cuando tienen las dos enzimas que están actuando, pues van a metabolizar el fármaco más lento que lo normal, que los alelos, las personas que tienen los dos genes normales, por decir así. Entonces, ¿se acuerdan? Hablábamos de que hay polimorfismos. Se encuentra, si hacen estudios de población y ven que hay personas que metabolizan más rápido un medicamento que otro, pero son normales, ¿eh? O sea, no es que estén enfermos, simplemente su metabolismo ha disminuido. De hecho, hay gente que dice, bueno, inclusive los que son metabolistas lentos, pues son así como que mejor, porque podría yo darle una menor dosis de medicamento y con eso se alcanzan niveles terapéuticos apropiados. El problema es que no sabemos cuáles son metabolistas rápidos y lentos. Aquí lo importante, ahorita, si no tienes polimorfismos, es justificar porque hay personas que pueden metabolizarlo más rápido que otro y habrá que cambiar la dosis, porque probablemente si lo metabolizan rápidamente, desaparece rápido el efecto. Y si hay personas que son metabolistas lentos, pues posiblemente la dosis le tengan que dar menos, porque como lo metabolizan lento, pues le tengo que dar menos de lo que dice el libro, porque si no va a haber problemas, porque lo metabolizan lento. ¿Sí? Ya si quieren hacer farmacogenética, buscan polimorfismos y pues determinan si tiene ese polimorfismo y miden la actividad de la enzima. ¿De acuerdo? Pero ahorita, desde el punto de vista práctico, así, con lo que yo veo del paciente, pues digo, si tienen metabolismo lento, lo puedo explicar por algún polimorfismo que exprese un gen que actúe lentamente, y si son metabolizaciones lentas, pues entonces pues hay mayor cantidad de sangre, de fármaco en sangre, y por tanto mayor para poder llegar a la leche materna. ¿Sí? Está relacionado con metabolismo. Dice, efectos adversos reportados en neonatos amamantados con mujeres tratadas con fármacos. Entonces, esto, pues, mucho lo pueden obviar, se pueden aprender, o saber o relacionar, pues, cuando ya vean estos medicamentos y vean para qué funcionan. Y algunos, pues, son muy lógicos, otros no tanto, habría que saberlo, ¿no? Por ejemplo, este atenolol, pues, si es un beta bloqueador, pues, puede producir bradicardia, pues, sí, tiene caso lo estoy dando por un hipertensivo, y el bebé puede tener, pues, baja la frecuencia cardíaca y, pues, él no tiene hipertensión y le está dando cierto beta bloqueador, pues puede bajar la presión y la taquicardia como mecanismo compensador, ¿no? De que el corazón tiene que trabajar menos, pues tienes que respirar más, ¿no? Por ejemplo. La cafeína, pues, irritabilidad de poco sueño, ¿no? Haz de cuenta que el bebé tomó dosis de café y, pues, va a tener poco sueño, ¿no? Esa ergotamina, lo van a ver, no tiene mucha relación, vómito y diarrea,
disciplinas de presión respiratoria y hipotonía, de ya que la depresión empieza a tener relevancia, ¿no? Que puedas depresión respiratoria en el recién nacido, pues puede ser grave, ¿no? La fluoxetina es un antidepresivo, irritabilidad, baja ganancia de peso, obviamente puede hacer que disminuya el apetito. Fenobarbital, que es un anticonvulsivante, pues sedación, ¿no? Teofilina, irritabilidad. La teofilina es para los asmáticos, inhibidor de la fosfodiesterasa, entonces puede ser que aumente el nivel de MP cíclico, haya taquicardia, irritabilidad, el niño esté inquieto, ¿no? Salicilato, acidosis, antibiótico, pues barra la flora bacteriana y puede producir diarrea, ¿no? Entonces eso, en base, después que vean, aprendan todo esto, pues van a obviar, pensar o relacionan más fácilmente qué dato podría presentar el recién nacido, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. Cuando hablamos de formación de orina, se habla de filtración, reabsorción y secreción. ¿Se acuerdan? De fisiología. Ahora, pues si yo hablo de la excreción de fármaco a nivel renal, pues tengo que hablar de fármacos que se van a filtrar y fármacos que van a ser secretados a través de la pared de luz tubular para que puedan ser secretados acá y excretados cuando salen del cuerpo, ¿no? Y sabemos que hay una reabsorción, entonces si el fármaco se reabsorbe, pues solo obviamente hay una menor cantidad en la luz tubular, ¿no? Entonces va a influir en la cantidad de fármaco que se pueda eliminar de acuerdo a lo que se filtra, se reabsorbe y se secreta, ¿no? Bueno, habla de fisiología, ¿no? Las fuerzas impulsoras que van a facilitar la salida del fármaco, pues una es la presión hidrostática a la que sale, ¿se acuerdan que hacíamos una suma algebraica, ¿no? Hay una presión que está favoreciendo que salga, que es la presión hidrostática, y hay, dice, dos presiones que van a estar condicionando que se mantenga el líquido en los capilares. La presión coloidosmótica en los capilares, no ponen presión coloidosmótica aquí, prácticamente cero, porque normalmente no debe de filtrarse la proteína, ¿no? Y la presión hidrostática en la cápsula, que también está evitando que salga. Pues se suman estas dos y le queda 10 de milímetros de mercurio de presión para que salga y se pueda filtrar los medicamentos. Obviamente depende de la concentración, del tamaño del peso molecular, del coeficiente de liposolidad, ¿no? ¿Y qué influencia ejercen las proteínas plasmáticas sobre la filtración? En general, las proteínas, en cuanto a que los fármacos se pueden unir a las proteínas. ¿Cuál sería la influencia sobre la filtración que tienen la filtración de esas proteínas, pero de esos fármacos con respecto a su unión con las proteínas plasmáticas? ¿Cómo se va a afectar? ¿Quién puede decir esto? Pues que la porción o la fracción del fármaco que está unida a la proteína plasmática no va a poder ser filtrada, pues. Exacto, ¿no? Entonces solamente se van a filtrar la fracción libre. Entonces igual el concepto, se unen a proteínas para que se transporten, y supone que si se transportan que son liposolubles, entonces se unen a la proteína para hacer y poder circular en un medio hidrosoluble como es el plasma. Pero sabemos que se une una fracción. Si está el 90% unido, implica que hay 10% libre. Y habíamos dicho que ese 10% libre es el que puede unirse a su receptor y mediar su acción, el que puede ser metabolizado, y aquí es que puede filtrarse para que se excrete, ¿sí? Entonces, lo que queda en proteínas es lo que va a ser, como le dice, como una forma de almacén, porque constantemente se va a ir liberando para que pueda interactuar y se pueda metabolizar y se puede eliminar, ¿no? Se habla del peso molecular, del 30 a 40, del tamaño. Si la concentración del fármaco del filtrado glomerular es la misma que la concentración de fracción libre, o sea, ¿qué porcentaje está libre? Ese es el porcentaje que puede ser filtrado, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? El porcentaje, aquí vean, cuando hablamos de las curvas, ¿se acuerdan las curvas área bajo la curva para medir la concentración de la cantidad de fármaco, ¿no? Si eso se dio por vía oral y tenemos la fase de ascenso y la fase de descenso, lo que es la distribución de metabolismo, si yo mido el área bajo la curva, es todo el fármaco que se absorbió, pero aquí lo que está representando es que una fracción está libre y otra fracción está unida a proteínas, ¿no? Si el fármaco no está unido, está libre, pues no está unido a proteínas, entonces pues rápidamente va a hacer disminuir rápidamente su concentración en sangre. Los fármacos unidos débilmente a la albúmina se filtran. ¿Qué tipo de fármacos se unen a la albúmina? ¿Los ácidos o los básicos?
Los ácidos. Los ácidos, ¿se acuerdan? Ácidos albúmina básicos a la alfa-globulina, ¿no? Alfa-1-globulina. Ok. Depuración de fármacos. ¿Alguien me puede explicar qué es la depuración de fármacos? ¿Qué es depuración? A ver... Ingrid, Fabiola. Ingrid, ¿sí te lograste conectar, Ingrid? Y me dices que tenías problemas en internet. Creo que no pudo, doctor. No pudo. Ok, entonces, Carla, Valeria. Carla. Sí, la depuración es el volumen de plasma que queda libre de un fármaco por unidad de tiempo. Volumen de fármaco que queda... De plasma que queda libre de un fármaco. Perdón, exactamente. Volumen de plasma que queda libre, ¿no? O sea, Sí. cantidad de líquido que fue limpiado, ¿no? Aquí poner el ejemplo de... Si empezamos en esta figura que 1 miligramo es, digamos, el círculo y cada cuadrito es 1 mililitro, ¿no? Entonces, hay 1 miligramo por mililitro de que se filtra. Cierta cantidad de fármaco es filtrado y pues sabemos que en la tabla referente va a haber ahora menos medicamento, ¿no? Entonces aquí no se ve tanto, pero aquí en la figura ven, si se eliminaran 2 miligramos de esos 8 mililitros que tengo acá, 1 mililitro por miligramo, pues aparentemente 2 ya no tienen el fármaco, ¿no? Entonces 2 mililitros del plasma fue limpiada, se le quitó el medicamento y lo expresan por una unidad de tiempo. Cuando hablamos de depuración renal en fisiología, se hablaba de la depuración de creatinina. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la sustancia que era la más exacta para medir la depuración? La inulina. ¿La cuál? Inulina. La inulina, ¿no? La inulina es así como que la buena, porque no se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. Entonces era una medida muy buena de lo que era la filtración glomerular, ¿no? Y la depuración. Pero, dice, pues ponemos creatinina, no es tan exacta, pero es la mejor y además no tengo que administrarle al paciente la inulina, sino veo cuánto de depuración de creatinina tiene. Entonces, la depuración de creatinina, la concentración de creatinina en orina multiplicada por el volumen urinario, dividido entre la concentración plasmática de creatinina. Entonces, es la misma fórmula, pero ahora hablan de la depuración renal de fármacos. Entonces, pues, concentración del fármaco en la orina, volumen de la orina por unidad de tiempo y la concentración plasmática, ¿no? Entonces, todo esto es cierto, igual pensando en como si fuera lo ideal, es que fuera como la inulina, ¿no? Que se filtra libremente por el glomérulo, que no se reabsorbe, no se secreta y no se degrada en los túbulos. Pero esto así como que sería exacta esta fórmula si cumpliera todos estos requisitos, si fuera como si fuera la inulina. Pero realmente no necesariamente, porque hay medicamentos que puede ser que no se filtran del todo, algunos se pueden reabsorber, ¿no? Algunos se pueden secretar, entonces es como que medir la depuración del fármaco como tal, pues no es tan exacta por esto, ¿no? Porque no siempre van a cumplir esos factores. Pero bueno, si yo quiero medir la concentración, y habrá algunos que sean lo mejor posible para esto, que no tengan estas condiciones, o que tengan esos requisitos de que cumplan con esos requisitos, pues la depuración del fármaco me puede ayudar para determinar esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Vida media del fármaco es un concepto que ya hemos visto, ¿no? El tiempo necesario para que una concentración alcance la mitad, que lo que tenga reduzca a la mitad. Y se aplica a fármacos cuya eliminación sigue una cinética de primer orden. ¿Qué sería una cinética de primer orden? Dice, el término de tiempo de vida media lo voy a aplicar para los que tienen cinética de primer orden. Fabricio, ¿qué sería una cinética de eliminación de primer orden? Es aquella que la eliminación depende de la concentración del fármaco. O sea, mientras más concentración del fármaco, va a haber más eliminación. Exacto, ¿no? Entonces ponemos aquí las gráficas de cinética de eliminación de primer orden. Vean, esta escala, aquí es 25, 50, 75. Esta es una escala aritmética. Y aritmética acá y aritmética acá. Entonces vemos que
La pendiente, ¿se acuerdan? La velocidad de eliminación aquí es mayor la pendiente, por lo tanto se está eliminando más rápido que aquí, que las siguientes vidas medias, ¿no? Entonces, una vida media, 2, 3, 4, 5 vidas medias acá. Queda un poquitito todavía, pero ya se eliminó la mayoría. Si a esta gráfica, y véanlo porque lo vamos a hacer para cada uno, si a esta gráfica yo hago los mismos datos, pero ahora lo grafico el logaritmo de la concentración, estos mismos datos me salen lineales. Vean, si esta es una gráfica de eliminación, vean, no tiene parte de absorción, por lo tanto, uno podría decir que es una administración por vía intravenosa, ¿no? Y normalmente esta gráfica tiene el punto aquí, el 100, que es el 0, pero realmente cuando hagamos la gráfica no vamos a tener el 0, lo vamos a tener menos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿se acuerdan? Habíamos visto una gráfica que tenían dos pendientes, una aquí y lineal, entonces hacíamos la extrapolación para ver cuál era la concentración a tiempo 0. ¿Se acuerdan? Para calcular el volumen de distribución del fármaco. Pero si yo a esta gráfica la vuelvo lineal, entonces me sirve, porque entonces aquí yo digo, bueno, ¿cuál es el tiempo 0? Pues puedo hacer una extrapolación aquí, sería este tiempo 0, o la hago aquí. Este tiempo 0 es muy variable el tiempo 0 que podría yo aplicar. En cambio, si le aplico el logaritmo a la gráfica, a la concentración, me sale lineal, y ahora sí, sin dejarlo a mi criterio, veo en qué punto atraviesa el eje de las X, y puedo sacar el antilogaritmo de esto para saber cuál es la concentración del fármaco a tiempo 0. ¿Se acuerdan? Dosis del fármaco dividido entre el fármaco a concentración de tiempo 0 me daba el volumen de distribución del fármaco. ¿Sí? Entonces, primer orden que se ve de curva, y en la escala logarítmica, esa de primer orden se ve en forma lineal. Entonces, si les sale una gráfica y les dicen, ¿esta gráfica es de primer orden o de orden 0? Tendría yo que ver, antes de responder, qué escala tiene en el eje del Y. Si esta es una escala logarítmica, entonces quiere decir que es esta, ¿no? Entonces, esta es de primer orden. ¿Sí? Si fuera una escala, esta fuera una escala aritmética, sería de orden 0, que estaría saturado el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso insisto en lo de las gráficas, porque lo van a hacer y entonces tienen que comprender, cuando hagan sus ejercicios, puedan sacar conclusiones y entender mejor cada uno, ¿no? Dice, cuando una fracción constante de fármaco remanente se elimina por unidad de tiempo. Y aquí como que choca, dice, una fracción constante, no que era dependiente de la concentración. Sí, habla de la fracción. Vean, en la primera vida media, ¿sí? Vamos a decir que es una hora, ¿sí? A primera hora había 100 y en una hora bajó a 50. En una hora se eliminó 50 miligramos. Quedan 50 en sangre, pero se eliminó 50. En la siguiente hora, ¿sí? Se elimina una fracción constante, se elimina el 50%, pero el 50% de 50 es 25. ¿Sí? Aquí en esta hora se eliminó 25, pero en la primera hora se eliminó 50. Cuando es más, se elimina más. Vean, de la tercera hora de 25 a 12.5. En esta hora se eliminó una fracción constante, el 50%, pero ahora se eliminó nada más 12.5. ¿Sí? Entonces cumple con la definición de primer orden de que a mayor concentración, mayor cantidad va a ser eliminada. Y aquí la definición como tiene es una fracción constante, pero por eso el porcentaje de lo que se está eliminando. ¿Sí? Entonces así ya no es contradictorio. Y fijarnos en los tipos de gráficas, ¿no? Ok, ¿qué consecuencia tiene la insuficiencia renal sobre la cinética de excreción del fármaco? ¿Alguien me puede comentar esto? Se lo oye fácil, pues es fácil, es lo que hay que decir. Que no se van a excretar, se van a acumular en la circulación sistémica. Bueno, sí, si de plano el riñón para nada está funcionando, para nada, así, 0, pues obviamente todo se va a quedar, ¿no? Pero digamos que hay grados de un riñón normal a un riñón enfermo, pues más o menos enfermo, pues entonces pues hay grados, ¿no? Como diría un doctor, todos hay niveles, ¿no?
Entonces, pues dependiendo del daño renal, pues la excreción va a ser menor y eso va a hacer que la cantidad de fármaco cada vez sea mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, en condiciones normales, dice, concentración plasmática de un fármaco y en caso de insuficiencia renal. Vean cómo la concentración plasmática en caso de insuficiencia renal es mayor y el tiempo de vida media, pues va a ser mayor, ¿no? Entonces dice, pues si hay un problema renal, pues va a disminuir la depuración renal. Va a disminuir la cantidad de plasma que puede limpiar el riñón en una unidad de tiempo, pensando en el líquido, ¿no? Si eso disminuye, pues incrementa la concentración plasmática y eso va a prolongar el tiempo de vida media. Y entonces, aquí ponen un ejemplo, ¿no?, de una farmacocinética del lisinopril, ¿no? Como el captopril, enalapril, pues inhibidor de la YECA en pacientes hipertensos. Entonces, confusión, la gráfica de arriba es una dosis de 5 miligramos. En la de abajo, que es 5 miligramos cada 24 por 8 días. Por 8 días, ¿no? Entonces, otra condición, ¿no? Aquí una dosis y aquí cada 24 por 8 días. Y vean, vamos a decir, veamos, una es suficiente. Dice, vean, insuficiencia renal, no. ¿Cómo dicen que no es insuficiencia renal? Porque hacen depuración de creatinina y ven que tiene más de 80 mililitros por minuto. O sea, más de 80 mililitros por minuto de plasma que se está depurando de creatinina se considera aquí como normal. Y tenemos una gráfica en la cual aumenta la concentración y luego disminuye. Ahora, si tiene un problema renal leve, que significa que la depuración de creatinina está entre 30 y 80, pues entonces vemos como la concentración ahora es mayor, ¿sí? Aumentó un poquito más y pues tarda un poquito más el tiempo de vida media, es más prolongado, pero igual se sigue eliminando. Y aquí como que llega otra vez a lo normal, ¿sí? Como la persona normal. Ahora, si es un problema renal más severo, entre 5 y 30, pues vean, aumenta mayor la concentración, más riesgo de reacciones adversas y tarda más. Pero esta fue una sola dosis. Si lo dan durante 8 días, vean cómo la concentración es mucho mayor. Entonces, si yo no ajusto la dosis en un paciente que tiene problema renal, aunque esté usando la dosis correcta, con el intervalo correcto, así correcto, los niveles de sangre van a ser mayores. Y entonces, pues, ponen en riesgo al paciente que tenga más daño renal. Mira, esta gráfica es muy interesante porque dice, ¿qué relación hay entre la creatinina plasmática y la vida media del fármaco? Primero analicemos la gráfica. ¿Cuál sería la conclusión de la gráfica? En cuanto a la pregunta, ¿cuál sería la conclusión? Puede ser que... ¿Quién quiere hablar? Aaron. A ver, Aaron, ¿sí? Puede ser que a mayor cantidad de creatinina, que es depurada, es también al mismo tiempo, o sea, es directamente proporcional a la cantidad de fármaco excretado. Ok. De alguna manera está bien, pero no es del todo correcto. Es importante para la conclusión. Acuérdate, ese es Y y ese es X. Yo quiero ver la relación, no la relación de la creatinina en función del medicamento, sino la vida media de ese medicamento en función, Y es igual a, cómo esto depende de la depuración de creatinina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a decirlo? Lo que tú dijiste nada más que hablando del medicamento. La vida media de ese medicamento va a depender, tiene una relación lineal con respecto a la depuración de creatinina. ¿Sí? Porque esta es la que está dependiendo, estoy analizando la relación de esta en función de la depuración de creatinina. Y hay una relación lineal. Estos puntitos, esas estrellas, perdón, pues de alguna manera ¿se acuerdan? Son, lo que te había dicho, cuando se hacen datos experimentales, no es un puntito así perfecto, una línea, es muy difícil encontrar una gráfica que tenga todos los puntos, sino se hace la determinación y tienen estos puntos aislados. Entonces, para saber esta recta, aplican, en prepa se vio eso de ajuste por mínimos cuadrados, donde tenías muchos puntos y ajustabas la mejor recta. La recta que pasaba lo más cercano a todos los puntos, ¿sí? Y hacían una regresión lineal. El valor de 1 es que todos los puntos todas las estrellas estén sobre la línea. Y estos, cuando están cerquita, pues
una relación de 0.9, 0.8, es bastante decente, ¿no? Entonces, aunque no es una línea perfecta, pero sí se ve que existe una relación bastante aceptable de una relación lineal entre la concentración plasmática del fármaco y la de la creatinina. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál sería la utilidad de este conocimiento? ¿Para cuál creen ustedes que pueda servir? Que sea de utilidad. Tiene que ver con esto. ¿Por qué esta presentación, cuando comparan la farmacocinética de ese medicamento con problema renal leve o severo, ¿por qué no hablan de la depuración del fármaco? ¿Por qué hablan de la depuración de creatinina? Porque si yo hago la del fármaco, tendría que tener una técnica para poder estar midiendo los metabolitos de cada fármaco. ¿Sí? En cambio, si yo sé que existe una relación entre la depuración del fármaco, en este caso este medicamento, pero es general para todos, si hay una relación entre la depuración de los fármacos y la depuración de creatinina, entonces ya no necesito la depuración de cada fármaco para saber qué va a pasar en cuanto a su depuración, porque hay una relación directa entre la depuración de los fármacos y la depuración de creatinina. Entonces, volvemos a usar la creatinina como una medida de la función renal, no la inulina. Otra vez la creatinina nos salva. Si al paciente tú le haces una depuración de creatinina y sabes que la depuración de creatinina está eliminando muy poca creatinina, o sea, la sangre le está eliminando muy poco porque no tiene falla renal, pues es lo que va a pasar con los medicamentos. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctor. Ok. Entonces, el tiempo de media es directamente proporcional a la concentración de creatinina en el plasma. Por eso es que pues, podemos utilizar la depuración de creatinina como una medida indirecta. Si ustedes quieren indirecta, no es exactamente igual, pero muy aproximada, y con eso pueden, de hecho, se basan para tomar decisiones y ajustar dosis de los medicamentos. O sea, si el paciente tiene insuficiencia renal, ahora sí ya me voy, tiene insuficiencia renal, pero requiere tomar un medicamento, ¿sí? Y entonces, ¿qué medidas puedo hacer para tomar, qué medidas se pueden tomar al administrar el medicamento con un bajo margen de seguridad? El margen de seguridad, digamos, ahorita es la diferencia entre la dosis efectiva 50 y la cantidad de fármaco en la cual aparecen las reacciones adversas, ¿sí? Es un rango de dosis. Entonces, un bajo margen de seguridad quiere decir que un poquito que se pasen de la concentración pueden aparecer efectos adversos. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas? O sea, están abajo, si ustedes me pueden leer abajo y está allá. Modificar la dosificación. ¿Cómo? Modificar las dosis. Modificar las dosis. ¿Cómo las modificas? Tipo Modificación. y aumentar el tiempo de dosificación. Uno sería aumentar el tiempo, el intervalo entre dosis y dosis, ¿no? Y reducir la dosis. Y la otra sería reducir la dosis, ¿no? O sea, por ejemplo, dice reducir la dosis y mantener el intervalo de dosificación. En este caso, aquí sería este ejemplo, ¿no? En Cafecito están las variaciones de la concentración del fármaco, cómo va variando, y vamos a suponer que tanto el pico como la parte baja sean rangos terapéuticos, la ventana terapéutica. Si se mantiene esa dosis, al paciente le va bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues uno es bajar la dosis, ¿no? Ahora en lugar de 400, pero mantengo el intervalo. Es cada 24 horas, porque le voy a dar cada 24 horas, pero ahora le voy a dar 200. Entonces, si le dan 200, pero la concentración aquí se mantiene dentro del rango de la ventana terapéutica, ¿no? Ese sería el punto. Lo otro es mantener la dosis y aumentar el intervalo, ¿sí? La dosis de 400, mantengo 400, pero en lugar de dar a cada 24, lo doy cada 72 horas. Y hay un tercero. ¿Cuál creen que es el tercero? La combinación de los dos.
reducen la dosis y aumentan el intervalo. Entonces, por ejemplo, en pediatría, pues hay libritos así, bueno, no se me ocurre, el Harlem, así es como la Biblia del residente de pediatría, ¿no? Donde tiene todas las dosis de los medicamentos, todos los ajustes, curvas de crecimiento, para RCP, así para la guardia, el Harlem, así es la Biblia para rápidamente consultar y ver valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un paciente que tiene insuficiencia renal, le voy a dar amicacina, ¿no? Entonces, tengo que ajustar la dosis de la amicacina porque tiene insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ¿cuál es su depuración de creatinina? Y entonces checo la dosis, cuánto pesa, cuánto mide, y como no te lo sabes de memoria, pues mira, este recién nacido, en lugar de cada 24, fue cada 36 horas. Voy a usar la dosis de mantener la dosis, pero aumentar el intervalo. En lugar de cada 24, cada 36. Ahora esa amicacina, ¿le puedo dar amicacina por un problema renal? Sí se lo puedo dar, porque están los aminoglucósidos, son así como, se usan, es gentamicina, amicacina, se usa mucho en el hospital, ¿no? Entonces, uno de los datos de las reacciones adversas son nefrotoxicidad. Si el paciente tiene insuficiencia renal, ya empieza a tener datos de disminución de la depuración de creatinina, pues, y necesita el medicamento porque tiene una infección, y con esa infección ya se sabe que el antibiótico es el bueno, ¿no? ¿Se lo puedo dar? Sí, nada más que tengo que ajustar la dosis. Entonces ya hay tablitas para en base al peso y la edad, poner cada intervalo. Cada 48 horas en lugar de dar cada 24. Doy la misma dosis cada 48 horas, por ejemplo, y ya sé que la concentración debe mantenerse en los niveles terapéuticos. Pero eso es así, ¿me lo voy a aprender de memoria? No, sé lo que es, sé cuándo, y saber dónde está la información, y buscarlo. Ahorita nada más es el concepto que tengamos, ¿de acuerdo? Y eso es algo que ya también vimos, ¿no? ¿Qué influencias ejerce el pH urinario sobre la excreción renal de fármacos que son ácidos débiles? ¿Un ácido débil se absorbe mejor en un medio ácido? ¿Qué pasa con la reabsorción del medicamento de un ácido débil en una orina ácida? ¿Se reabsorbe más o se reabsorbe menos? Se absorbe más, ¿no? Se reabsorbe más. Si se reabsorbe más, la depuración, la excreción, perdón, ¿va a ser más o va a ser menos? Pues menos. Va a ser menos. Si se está reabsorbiendo más, ¿el medicamento está más en su forma ionizada o no ionizada? Menos ionizada. Menos ionizada, ¿no? Disminuye su ionización, aumenta su reabsorción, disminuye su excreción renal. Doctor, tengo una duda. Sí. ¿Cuál es el libro base de Pharma? De Pharma general, ahorita estamos viendo el Jaramillo. Jaramillo. Ok, Sí. de ahí nos guiamos para el examen, ¿no? Sí. Gracias. Dale. Orina alcalina, pues lo contrario, un ácido débil, ¿no? Pues dice, si es un ácido débil, acuérdense, en un medio alcalino, pues entonces el ácido va a cumplir su función de ácido y va a liberar su ion de hidrógeno, ¿sí? O sea, para la entrada ya sé que en la orina alcalina va a disminuir su reabsorción, ¿no? Entonces, si aquí cumple con su función de ácido, porque es un medio alcalino, libera su ion de hidrógeno, es cuando se queda cargado, ¿no? Aumenta su ionización, disminuye su reabsorción, porque ya tiene mayor cantidad de fármaco, está en su forma ionizada, y si disminuye su reabsorción, es que aumenta su excreción, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna diferencia en la depuración de fenobarbital en orina ácida y alcalina? Entonces, aquí están midiendo, vean, el aclaramiento plasmático del fenobarbital en una orina alcalina y en una orina ácida. Ácida dice que aquí el paciente tiene un pH de 7 en la orina, y esto fue lo que se depuró. ¿Sí? No está diciendo lo que se reabsorbe, el plasma que fue depurado. Y cuando es orina alcalina, la depuración es mayor, ¿sí? Una mayor cantidad de plasma es limpiado, depurado, llaman un aclaramiento, ¿no? Del fenobarbital. Entonces, eso fue en orina alcalina, manteniendo el pH urinario entre 7.8 y 8. Dice, ¿por qué? ¿Cuál sería la explicación por la cual el fenobarbital tiene un mayor aclaramiento en la orina alcalina? ¿Cuál sería la explicación?
Que es ácido. Que es un ácido, ¿no? Si al ser un ácido, pues no, si es una orina alcalina, pues no se va a reabsorber y por lo tanto va a aumentar la excreción y eso se va a ver reflejado en una mayor depuración del plasma del fenobarbital. ¿Sí? Y aquí para las bases, bueno, lo mismo, es como recordar esa parte. Es una base débil en una orina ácida, ahí no se va a reabsorber fácilmente. Por lo tanto, su ionización va a aumentar. Más carga, más fracción del medicamento con carga, disminuye su reabsorción porque es una base y un ácido. Si disminuye su reabsorción, se va a aumentar la excreción. ¿Sí? O sea, igual, si recordamos un ácido, aquí se reabsorbe más en un medio ácido y una base en un medio básico, con eso ya sale una parte. Si recordamos que si se reabsorbe más es porque la sustancia está menos ionizada, pues también. Si se ioniza, se va a reabsorber menos. Si sabemos que está aumentada su ionización, tiene más carga, y eso hace que disminuya su reabsorción, entonces, pensando en riñón, eso hace que aumente esa excreción. ¿Sí? Entonces, eso aumenta, disminuye, aumenta, que va variando en todo esto. Es muy fácil si ya nos ubicamos y después como me lo pregunten. ¿Sí? Y si dan cuenta, si piensen pido preguntas a los profesores, ese punto se hace muy fácil de preguntar porque ya nada más tienen 3 incisos, nada más le ponen el cuarto y ya estuvo, ¿no? O le dejo los 3, lo cambio y le pongo algo diferente y es fácil de poder hacer una pregunta acá, ¿no? Y aparte que es importante para el hecho de que cuando querramos una sustancia, no querramos que se reabsorba, ¿no? Como por ejemplo el fenobarbital, en el caso de ya no se usa el fenobarbital, pero bueno, en el caso de una sustancia que es un ácido, pues alcaliniza la orina. Lo van a ver que en ácido úrico, por ejemplo, pacientes con quimioterapia alcalinizan la orina porque es ácido úrico y no quieren que se reabsorba y que se elimine, ¿no? O el medicamento son ácidos, pero no quieren que se reabsorba y alcalinizan la orina, ¿de acuerdo? Pues orina alcalina disminuye su ionización para que disminuya la forma con carga para que base en alcalino se absorba más, ¿no? Si aumenta su reabsorción, pues disminuye su excreción renal. ¿Sí? Ok. Ahorita vamos a hablar en cuanto a la secreción. Al final no hablamos de reabsorción, porque obviamente, ¿qué fármaco se va a reabsorber? Pues los fármacos liposolubles. ¿Y cuáles son los liposolubles? Pues por su propiedad física, ser liposolubles, todavía no se han metabolizado. ¿Se acuerdan? El objetivo del metabolismo era ponerles cargas o pegarles, sintetizarles allá, pegarles una molécula más grande para que no se reabsorba. Entonces, pues parte de se filtra, todavía sigue siendo liposoluble, se vuelve a reabsorber y hasta que un momento se metabolice, se le ponga carga, se filtre con carga y se va a eliminar. Entonces, pues no se menciona esa parte, ¿no? Porque si el liposoluble se va a reabsorber. Si fue metabolizado y se le pusieron carga, entonces eso es lo que va a ser en un momento determinado secretado. ¿Se filtró o se puede secretar? Entonces aquí, en términos generales, hablan de la luz tubular, pues hablan de proteínas para la secreción. Vamos a hablar de los ácidos orgánicos y de las bases orgánicas, ¿no? Entonces hablan de mecanismos, aquí hablan de la luz, de lo tubular, y el intersticio de las diferentes proteínas que van a estar participando, ¿no? Entonces, uno dice, son medidas por transportadores de las membranas celulares. Esto de que son utilizadas proteínas implica, ¿se acuerdan cuando hablaba de difusión facilitada, transporte activo? Cuando implica una proteína, es un mecanismo que puede ser saturable, ¿no? Muy determinado, puede ser que sea demasiada la cantidad del fármaco, que sature la capacidad de excreción y eso pues disminuye la eliminación. Y obviamente si va a estar compitiendo con otras sustancias, también puede ser competitivo la eliminación de las sustancias a través de estas proteínas, ¿no? Si es activo, vamos a ver, activo que si requiere energía, y si es un proceso saturable, que les mencionaba, y se puede inhibir por competencia. ¿Por qué? Pues porque están utilizando la proteína que transporta otras cosas, ¿no? En este caso, los aniones orgánicos. Entonces, son aniones y son cationes, tienen carga. Los aniones serían los ácidos y los cationes serían las bases. Entonces, como tienen carga, pues requieren de una proteína que les ayude a pasar. Pero si están en la sangre, en el intersticio acá, pasan de la sangre al intersticio, necesitan una proteína que los pase a la luz de las células
a las células, el interior de las células, y luego a la luz de los túbulos, ¿no? Entonces necesitan otro mecanismo para que puedan pasar, ¿no? Y lo que mencionó su compañera hace rato, ¿no? Que las hormonas sexuales sí van a modular la expresión de estas proteínas para la secreción, ¿no? Entonces, ¿cómo operan los transportadores de aniones orgánicos en el túbulo, ¿no? Entonces, hacen referencia a las proteínas que están, fíjense, en la cara basolateral y en la cara apical. Entonces, transportadores de aniones orgánicos 1, 2 y 3 se encuentran en la cara basolateral. Dice, son transportados activamente en la membrana basolateral, impulsados por el gradiente de ácidos dicarboxílicos. Entonces, esos ácidos dicarboxílicos, pues la concentración de estos en la luz ayudan a que hagan el transporte hacia el interior de la célula a través de estas proteínas, ¿no? Aquí se dice transporte activo impulsado por gradientes. Se está hablando de transporte activo secundario, ¿no? Aquí ya no es el sodio el gradiente, sino son los ácidos dicarboxílicos los que van a funcionar como que la sustancia necesaria para que se pueda dar el intercambio, ¿sí? Es como la diferencia que hay acá, ¿no? Los aniones son transportados pasivamente en la membrana apical, aquí transporte activo secundario, y aquí pasivamente a través de transportadores de aniones orgánicos 4 y 10. Entonces, le ponen números para que sepamos que hay proteínas. Igual, estas proteínas están allá de transportadoras, lo que hemos dicho siempre para los fármacos. No son específicos de los fármacos, sino que tienen la función de secretar. Como normalmente se están secretando sustancias, pues se utilizan estas proteínas los medicamentos, ¿no? Y ponen ejemplos de fármacos que pueden ser transportados por aniones, ¿no? Ponen la cefalosporina, AINES, antivirales, diuréticos, ¿no? Igual, como ejemplos de fármacos. Tenemos que aprendernos para qué, a través del el 1, el 2 y el 3, por supuesto que no, ¿de acuerdo? Solamente aquí nos mencionan la lista de fármacos que pueden ser eliminados así, ¿no? Esto les va a ayudar, digamos, cuando lean farmacología de repente, y esto es para los ácidos, para los aniones orgánicos, ¿no? Los ácidos. Efecto del probenecid. Cuando hay medicamentos que están estudiando y les dicen, este medicamento es ácido débil, se elimina por vía renal y no es modificado por el probenecid. Cuando les dicen eso, lo que les están diciendo, ok, se filtra, se elimina por vía renal. Yo sé que si se filtra por vía renal, tiene dos posibilidades. O que se filtre o que se secrete. Pero si me dicen que no es bloqueada su secreción, es eliminada por vía renal, pero que no se bloquea, no disminuye con el probenecid, lo que me está diciendo es que se elimina por vía renal y solamente se elimina por filtración. Si me dice el medicamento es excretado por vía renal y reduce su excreción con probenecid, entonces me está diciendo que se filtra por vía renal y que además se elimina por secreción. Eso es para los aniones orgánicos, ¿sí? Entonces el ejemplo dice el Tamiflu, es un medicamento que se usa para antiviral para H1N1, es un antiviral solo. Se usan probenecid, vean, como se inhibe su secreción, pues la cantidad ahora es mayor, alcanza una mayor concentración porque está bloqueada su secreción, ¿sí? Entonces dice, inhibe la secreción reduciendo su depuración, la depuración en plasma, y eso hace aumentando su concentración, y si aumenta la concentración, aumentando la vida media. Ok, eso es para, digamos, para los ácidos. ¿Cómo operan los transportadores de cationes orgánicos, ¿no? Entonces igual tiene una parte apical y una parte basolateral. Dice, los cationes son transportados pasivamente por 1 y 2, aquí está el 1 y el 2, siguiendo un gradiente electroquímico, es pasivo. Y los de aquí, transportadores de cationes orgánicos N1 y N2, expulsados por el gradiente de sodio y hidrógeno, ¿sí? Y aquí el transporte es dependiente del potencial eléctrico en la cara basolateral. Simplemente proteínas, cuáles se encuentran en la cara apical y cuáles se encuentran en la cara basolateral. Vean, 1 y 2, ¿sí? Aquí es 1 en la cara apical, 2 en la cara basolateral, ¿no? Y los N1 y N2, ambos en la cara apical. Entonces, gradiente dependiente del hidrógeno, ¿no? Aniones dicarboxílicos, ácidos dicarboxílicos para los ácidos, ¿no? Y aquí en la cara basolateral
En la cara apical, perdón, para los cationes sería el gradiente de hidrógeno. Y tienen los fármacos, relación de fármacos que pueden ser transportados por cationes. Vean, aquí está la influencia de lo que menciona de los andrógenos, ¿no? ¿Alguien me puede explicar esta gráfica? Primero esta. Concentración plasmática, ese ácido paraminipúrico se usa también para los aniones orgánicos. En el libro menciona fármacos que pueden ser eliminados por los aniones orgánicos, que es el ácido paraminipúrico, lo ponen como un marcador para saber cómo se eliminan los ácidos orgánicos y se puede bloquear con el probenecid, ¿no? En esta gráfica, ¿alguien me puede explicar esta gráfica? Concentración plasmática del ácido paraminipúrico en función del tiempo en ratas macho y hembras. ¿Qué podemos ver allá? Ya, lo último. Pues podría ser que podemos ver que el hombre, conforme pasa el tiempo, la concentración es menor y en cambio en la mujer es mayor. Ajá, o sea, se elimina mucho más rápido en el hombre, ¿no? Entonces, sí. De entrada, al parecer hay una diferencia en el tiempo de vida media, vean, 25.7 más menos 4, y aquí 16.2. Ustedes vieron métodos, ¿no? No vieron estadísticas. ¿Vieron cómo poder saber si esta diferencia es significativa o no? ¿Lo vieron en métodos o nada más vieron tipo de trabajo, verdad? ¿No han visto cómo poder saber si hay una diferencia significativa entre uno y otro? ¿Verdad? No, doctor, me parece que no lo hemos visto. No lo han visto, ¿no? Ok. ¿Han escuchado hablar de TED Student? Yo recuerdo que algo comentó el doctor sobre una fórmula del valor de P. Ajá. Para saber si la diferencia era significativa. Algo de error estándar, si no estoy mal. Ok, está relacionado por allá, ¿no? Es que para cada prueba, pues hay un valor de P y para cada variable, si esas son variables cuantitativas y como son medias, para saber la diferencia entre dos medias, pues hay pruebas paramétricas, no paramétricas, ¿no? Si es paramétrico, pues se haga la comparación de TED Student. Pero eso lo van a ver en su modo de bioestadística, ¿de acuerdo? Entonces, por eso creo que no lo han visto, pero tal vez te lo mencionaron. Entonces, tengo que hacer un análisis para ver si hay una diferencia significativa. Pero partiendo de que si hay una diferencia significativa acá, que esto sí es significativo la diferencia, que no es una diferencia al azar, dense cuenta como aquí están los cuadritos y tiene la rayita que es la desviación estándar 1. Aquí debe haber otra rayita hacia abajo, pero no la ponen para no saturar las gráficas, ¿no? Pero debe ser de la misma distancia, esta de acá hacia arriba debe ser hacia abajo. ¿Sí? Vean cómo este punto se sale de la gráfica, entonces pues igual, tiene varios puntos y hacen una gráfica teórica que se aproxime lo más a todos los puntos, ¿no? Entonces, pues dice si hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Pues, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues cuando hay una diferencia hombre-mujer, dicen pues la componente hormonal, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a suponer que si es en el hombre, pues probablemente sean las hormonas sexuales. Entonces que repiten el experimento y hacen el experimento de otra vez tu control. Esa fue la diferencia entre sexo, ¿no? Si es el problema hormonal, pues tienen su grupo control, al cual son ratas de macho, íntegras, y luego después repiten el mismo experimento, pero ahora le quitan los testículos a las ratas. Y ven cómo ahora la depuración del paraminipúrico disminuye, ¿sí? O sea, con respecto al grupo control, ¿sí? Y la diferencia dice 28, 25. Entre 25 y 28, ¿sí? Si aplicamos la misma prueba estadística, así yo veo el número 25 y 28, yo diría que no hay una diferencia significativa. Yo diría, habría que hacer la prueba para ver si no existe diferencia. Pero si hago una diferencia, si había diferencia entre 25 y 16, pues ahora hay una diferencia entre 28 y 16. Hay una mayor diferencia, ¿no? Pero vamos a suponer que es la misma. Pues el libro dice, parecería que una vez quitándole los testículos a las ratas, pues tienen una depuración como las ratas hembra. Por lo tanto, dice, aquí lo que interesa no es qué le pasa cuando no tiene testículos, cuando no tiene las hormonas, sino que esta diferencia
entre hombres y mujeres se debe, lo más seguro es que se deba a la acción de las hormonas. ¿Sí? Entonces dice, entonces quiere decir que la testosterona de alguna manera debe estar influyendo en una mayor secreción, porque estoy viendo mi marcador en el ácido paraminipúrico. ¿Sí? Y como es un marcador, si se dan cuenta en las gráficas, paraminipúrico y probenecid lo mencionan como los que pueden transportar y los que son inhibidores para los aniones orgánicos. Por eso esto es para los aniones orgánicos. ¿Sí? Cuando hablan ponen la tabla de los fármacos de los cationes, no ponen uno que sea específico para esto, ¿no? Hay varios que pueden ser agonistas o antagonistas. Pero si yo ya sé que el paraminipúrico es un marcador de la secreción de los ácidos orgánicos y tengo la teoría de que hay una diferencia hombres y mujeres, pues proponen ese estudio y pues están demostrando de que sí, aparentemente cuando quitan los testículos, pues sí está pasando. ¿Se acuerdan que hablábamos de que para qué sirve el hígado, para qué sirve el páncreas? Quitaban esto y ven qué pasaba, ¿no? Pues igual acá es lo mismo, ¿no? No sé qué está pasando, pues quitan los testículos y ven el efecto. Quizá, si ustedes quieren seguir demostrando que son las hormonas sexuales, la testosterona, pues a un grupo de ratas que no tienen testículos, le agregan testosterona, repiten el experimento y se debe, pues, acercarse a una rata normal, ¿no? Obviamente administrando la dosis, la cantidad fisiológica de las hormonas de la testosterona, posiblemente los resultados se aproximen a una rata íntegra, ¿no? Con sus testículos. Entonces, nada más para demostrar cómo está siendo, qué influencia tienen las hormonas en la depuración en base a estos experimentos. Bueno. ¿Alguna pregunta, comentario? Doctor, ¿podríamos concluir que no es igual lo de la mujer con las ratas que han tenido que les quitaron los testículos, porque tal vez las mujeres también tienen cierta concentración de andrógenos y por eso no son exactamente iguales? No, o sea, sí, obviamente sí las mujeres tienen algo de andrógenos, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando de animales de laboratorio, ¿no? Esto se aplica a los humanos, pues algunas cosas sí, otras cosas no, ¿de acuerdo? Siempre que tienes un dato en animales, tienes que tener cuidado a la vez de extrapolarlo, ¿no? Pero digamos que no puedo quitar lo que tú dices de que puede tener algo de andrógenos, en este caso de la rata hembra, que tenga algo de andrógenos, ¿no? Lo que sí puedo decir es de que cuando se quitaron los testículos a la rata, machos, pues tienen valores muy parecidos a la rata hembra, ¿sí? Pero no puedo decir, o sea, no sé, por ejemplo, es que si le quitara yo los andrógenos y bloqueara los pocos andrógenos que tuviera la rata hembra, pues se pueda prolongar más la vida media, ¿no? Podemos hipotizarlo, ¿no? O sea, podemos como hipótesis poder decir, pues sí, probablemente se puede hacer, ¿no? Como para ejemplificar y decir, en las mujeres esto se aproxima por los andrógenos, ¿no? Podría ser, pero como que esto está orientado hacia la acción de la testosterona y con ese experimento pues lo demuestra de que aparentemente en ratas macho, pues sí hay un aumento de la secreción con por las hormonas sexuales, ¿no? Hasta allá llega, ¿sí? Ya si tú quieres decir, ¿qué pasa con las mujeres? Posiblemente los andrógenos, pues sí, seguramente esto se aproxima por algo de los andrógenos que tiene la mujer, pero si esto es estadísticamente significativo, pues quiere decir que pues ese poquito no es suficiente para igualar la acción de la testosterona en los hombres. El punto es, parecería obviamente que las mujeres tienen, si hay una diferencia en cuanto a la vida media de los medicamentos, hombres y mujeres, pues podría ser una explicación. Al menos para los aniones orgánicos. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, cuando hablábamos de fármacos, por ejemplo, en la distribución, habíamos dicho que las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa corporal, ¿no? Entonces, si un medicamento es liposoluble, pues igual tiene más área donde se va a distribuir y eso también va a afectar la concentración en sangre y va a afectar la duración. Entonces, hay diferencias
de la respuesta al fármaco, y una de ellas es esta, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario más? Doctor, igual se mencionaba sobre las hormonas tiroideas que igual aumentan la velocidad de excreción. Entonces, en personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo también se ajustan las dosis. Como tienen, o sea, bueno, si tienen hipotiroidismo, y por lo general, cuando están relacionadas con el metabolismo, por lo general, cuando tienen hipotiroidismo, pues como que el manejo va orientado hacia manejar el hipotiroidismo, ¿no? Y lo controlas. O sea, no es que tú digas, tiene hipotiroidismo y lo voy a manejar con hipotiroidismo y voy a darle menos dosis por su hipotiroidismo, sino que tratas el problema, ¿sí? Ahora, el paciente tiene hipotiroidismo, está tomando medicamento y no está siendo tratado, pues obviamente va a disminuir su metabolismo de los fármacos. O si tiene hipertiroidismo, va a metabolizarlos más rápido. ¿Sí? Pero no es que tú llegas y dices, tiene hipertiroidismo. Entonces, ¿sabes qué? Como tienes un metabolismo elevado, te voy a ajustar tu medicamento. Más bien tratas el hipertiroidismo, ¿no? Y tú esperas de que con el medicamento que le des, por ejemplo, si tiene hipotiroidismo, con el medicamento que le des lo vuelvas con un metabolismo normal y le puedas dar el fármaco a la dosis normal, porque ya normalizas el metabolismo. Lo que te puede servir es para poder explicarte en un momento determinado, es paciente con hipertiroidismo y no está teniendo respuesta de medicamento, pero no sabían que contiene hipertiroidismo. Entonces, mira, el paciente no está respondiendo y tiene hipertiroidismo. Seguramente no responde por el medicamento porque lo está metabolizando rápidamente, ¿no? Pero no es, vamos a ajustar el medicamento, sino corrígele la alteración de la tiroides para que le puedas dar la dosis correcta. ¿Me explico? Sí, sí, sí. En cambio, el paciente tiene insuficiencia renal, pues sí, dice, corrige la insuficiencia renal, pero eso no se puede corregir muchas veces. Ya tiene daño renal, está con diálisis y ya tiene daño renal, pues ahí tienes que ajustarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, más que nada, te serviría como una herramienta de diagnóstico ese conocimiento. Exacto, ¿no? O para poder entender por qué no responde o por qué tiene hipotiroidismo y la dosis que le estoy dando le está apareciendo reacciones adversas, ¿no? Pues tiene bajo el metabolismo. Pero bueno, hay hipotiroidismo subclínico leve y que pues, puede pasar desapercibido, ¿no? Pero si tiene hipotiroidismo, pues la persona, como médico, lo debe de ver y tratar el hipotiroidismo, ¿no? Y ya se debe de normalizar, ¿no? ¿Sí? Ok, doctor. Gracias. Nada. ¿Algo más? Muy bien, chicos. Pues entonces, ¿tenemos clase? Hasta el lunes, ¿no? Sí, doctor. Hasta el lunes. Sí, doctor. Okay. Una pregunta. Con respecto al contenido que estamos viendo ahorita y el tiempo que estamos teniendo para clases, ¿les parece que es suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Se puede poner más información en una clase? ¿O creen que está bien como está ahorita? Pues yo creo que está bien porque siento que vemos los puntos más relevantes y se enfatizan muchas cosas que quizá cuando leíste no le tomaste tanta importancia o cosas que tienes que repasar un poquito más y siento que dirige muy bien lo que hay que estudiar. Ok. Lo digo porque como de alguna manera el contenido lo tuvimos que compactar, entonces el presidente me preocupa de saber si es muy poco tiempo. Y también hay veces que, no sé, pienso que tal vez se podría juntar en una sesión 2 temas, ¿no? Tal vez no ahorita, ¿no? Pero más adelante. Por el hecho de la organización de las clases que vienen, ¿no? De lo que viene de la unidad 2, que pues veo que es mucho, ¿no? Entonces, por eso ya ven las fechas de los exámenes para el 2 de julio, que es el último día del semestre. Está su examen de fisiopato, pero una semana antes van a tener la evaluación de propedéutica. Y por eso puse el examen de farma una semana después, porque
ya no me van a quedar 2 días para subir calificaciones. Entonces, y pues los separé para que tengan chance de estudiar. O sea, propedéutica lo tienen que tener así, aunque se diga una semana de evaluación, pues ustedes van a hacer un día nada más, porque se van a dividir, ¿no? Entonces, tal vez de todas las semanas, de los 3 días para evaluación, un día va a ser evaluación y los demás pues van a evaluar a sus otros compañeros. O sea, no van a estar toda la semana evaluándolos. Entonces van a tener tiempo para estudiar fisiopato. Y ya una vez terminado el fisiopato, pues van a tener que hacer una semana para darle su cuarta o quinta vuelta a farmacología, para que pueda después de ir bien en el examen, ¿no? Entonces, ajustar los tiempos, pues me entra duda de saber cómo quedó, ¿no? Entonces, espero que ustedes que son la primera generación, pues les vaya bien, ¿no? Bueno, a todos, ¿no? Pero espero que no haberlo sacrificado tanto en la planeación, ¿no? Ok, chicos. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues nada más, doctor, pues como sugerencia, si usted, no sé, piensa que necesitaríamos leer algo más, pues no estaría de más que nos sugiera algún tipo de lectura, algún tema para Sí, tenerlo en mira, cuenta. originalmente, además del Jaramillo, originalmente cuando se hicieron las presentaciones del doctor Góngora, propuse la de Horacio Vidrio. Por eso es de que, ¿se acuerdan? Creo que Aarón comentó lo de Horacio Vidrio y se lo pasé ¿aquí se lo pasé? Ángel, para que se los diera, ¿no? Como complemento. Pero igual, en teoría, como se quedó en la planeación de esta, en planeación didáctica, dice, ay, Jaramillo como referencia. Creo que no puse Horacio Vidrio. Pero entonces, pero bueno, como referencia pueden revisar eso. En cualquier libro de farmacología que lean, por lo general los primeros hablan de farmacología general, por lo general. Entonces, por eso cualquier libro que lean, pues pueden revisarlo. Pero esos dos, digamos, Jaramillo y Horacio Vidrio, son los que se usaron para hacer la parte esta de las presentaciones del doctor Góngora. Si se dan cuenta, el de Horacio Vidrio está viejito el libro, pero de alguna manera, como dice, conceptos básicos. O sea, hay libros que pueden tener mucho tiempo, pero si son conceptos que se siguen manejando, pues eso no hay problema, ¿no? Se pueden seguir viendo. O sea, la definición de farmacocinética es lo mismo. Farmacocinética puede cambiar con el tiempo, pero hay muchas cosas que siguen siendo iguales, ¿no? Por eso no hay tanta importancia o tanta relevancia que no sea tan nuevo el libro. Pero yo diría con los conceptos básicos de Jaramillo, con eso les debe ir bien, ¿no? Entonces, si tienen tiempo, como el examen va a ser después de vacaciones, pues van a tener sus vacaciones para estudiar farma. Sorry. Sorry. Doctor, ¿este examen solo es del Jaramillo, o sea, de forma general? ¿El Sí, de de forma general, sí. El de todo lo del Jaramillo, entonces. ¿Y el Wallen se usaría hasta después cuando veamos por sistemas? Sí se va a usar el Wallen. Exactamente, ese igual va a ser para farma especial. Que igual, farma especial, miren, ese libro está resumido, está compactado con información. Igual no, por ejemplo, hay otro libro de farmacología, de bases farmacológicas, que lo tienen allá en la bibliografía, que es mucho más fisiopatología y un poquito de farma. Entonces, pues, si vemos, bueno, de un tema, hay 8 hojas de fisiopatología y 2 de farma. Entonces, pues para fisiopatología ya tienen su semestre de sus clases de fisiopatología, ¿no? Y si la clase es farma, pues sí tenemos que tocar algo de fisiopatología para poder entender un poquito mejor lo de farma. Entonces, por eso ese libro está compacto. Pero habrán temas que digan, no, ¿sabes qué? Lo voy a leer en otro libro, ¿no? Entonces, podemos leer en otro libro para complementarlo. Pero la idea de la base es que sea igual en el de la base de farmacología, ¿no? Sí, gracias, doctor. Sí, bueno, todos dicen el papá de la farmacología, así, el libro papá es el Goodman y Gilman, ¿no? Pero es un señor libro que pues, está difícil verlo en 6 meses, ¿no? Que igual lo pueden tener, lo pueden leer, algunas cosas, el mecanismo de acción, algunas reacciones que estén un poquito mejor explicadas, pues podemos ir buscando otros libros para ir complementando, pero tratar que la base sea igual, ¿no? Con eso que sepamos, ya estamos del otro lado. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Ok.
Nos vemos, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta tardes. luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.